Bueno, llegó el momento. Victoria, para mí es un placer poder tener esta conversación con vos. La estaba esperando. Estamos en una fecha muy particular, cerrando un año muy particular. Creo que, y mi propuesta es esta, nuestra conversación debería ir recorriendo un poco la historia, tu propia historia, pero también esta propia historia, la actual, la que vivimos y la que parece, para algunos, estar escrita hace un par de semanas nada más. Un placer tenerte, Victoria. ¿Cómo estás viviendo vos este presente, estos días? Bueno, gracias por invitarme a ser parte de esta iniciativa, muchísimas gracias. Y bueno, creo que como todos y todas los que tenemos alguna fibra de sensibilidad y de humanidad, en un momento muy particular de nuestra historia, donde pareciera que todo lo que nos llevó tanto tiempo construir corre un riesgo real de perderse, ¿no? Ujú. Bueno, tu historia está atravesada por justamente un concepto muy cotidiano también para estas fechas, que es la memoria, y parece también eso, ¿no? Estamos como transitando una situación particular desde ese punto de vista. O hay una falta de memoria o se está construyendo una realidad a partir de unas ciertas ausencias importantes en el repaso y en ese revisionismo histórico. Sí, creo que estamos sí en un momento bisagra. La memoria en nuestro país tiene un rol muy importante, ¿no? Nosotros somos un ejemplo en todo el mundo a partir de lo que fue la última dictadura cívico-militar y la posibilidad de atravesar momentos muy oscuros, muy siniestros, em, generando una organización, una resistencia, una lucha que iba que iba a llegar también para cambiar las formas de lucha, ¿no? A veces creo que lo más difícil de este tiempo, que es lo que nos pasa hasta generacionalmente, ¿no? Que de repente, hace algunos años, llegó una nueva forma de compartir o de construir una especie de comunidad, ¿no? En la virtualidad, las redes sociales, los teléfonos que tenemos todos. Y ahí el legado de nuestra historia, digamos, esos primeros tiempos, esas resistencias, esas rebeldías, esa solidaridad, eh, es muy difícil a veces de sintetizar y transmitir con la inmediatez que te exigen las redes sociales o hasta con los pocos caracteres que tiene que tener un mensaje. Entonces hay que repensar y repasar nuestra propia historia. Si, bueno, son fechas especiales. Ujú. ¿Por qué? Porque bueno, hay una fecha internacional que tiene que ver con la lucha por los derechos humanos, el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero también en nuestro país de la mano de la recuperación de la democracia que venía a sacarnos de esa oscuridad y donde también la memoria y los organismos hicieron posible una resistencia que después permitiría todo lo que vino con los avances y los retrocesos, ¿no? De Alfonsín, el juicio a las juntas, la verdad sobre esa historia, si querés, el freno a la impunidad que se pensaba iba a suceder, las presiones de las Fuerzas Armadas, las leyes de impunidad, después el retroceso, los indultos, también cómo hacemos para contextualizar, ¿no? A veces con los más jóvenes, pensar en el coraje, es decir, yo no soy radical, pero hay una realidad. Alfonsín tomó la decisión de avanzar en el juicio a las juntas y eso es algo que es muy importante poder rescatar, porque para las nuevas generaciones es muy difícil entender qué era lo que pasaba en ese tiempo. No, yo crecí en un cuartel y nosotros llegaba diciembre y las familias militares, la familia castrense, nos juntábamos a una mesa y vos percibías, a mí lo que me pasaba era chiquita, ¿no? Pero la sensación era, ¿viste? Cuando eh, te vas a ir de vacaciones o están llegando los reyes, hay algo cuando uno es niño que sabe que es bueno y que va a llegar. Bueno, eso vivíamos nosotros cada diciembre porque volvíamos, los militares volvíamos a hacernos cargo de la Argentina, papá volvía, papá mi apropiador, yo estoy apropiada, a ser parte de esa otra Argentina. Entonces, cuando vos hablas con los jóvenes e intentás contarles que eso era una realidad, que la posibilidad de un nuevo golpe, la fuerza que tenían todavía las Fuerzas Armadas, la presión sobre la impunidad,
lamentablemente, ¿no? Las leyes que lo avalaron, los indultos, después la decisión del expresidente Kirchner de terminar con esa historia de impunidad y reconstruir la Argentina basándose en el legado de la memoria, la verdad y la justicia como pilares de la reconstrucción de una Argentina que se considere capaz de, donde hubo tanto daño, resignificar la importancia de los derechos y la memoria, los derechos de las mujeres, de la diversidad, de los adultos Sí, sí, claro. mayores, de las infancias. Digo, y ahí se abre un abanico hermoso que no sería posible si no estuviera eso como base. Sí, sí, por Entonces, supuesto. en este presente, todo eso vuelve a interpelarnos porque está en riesgo. Sí, es un momento complejo. No estoy descubriendo nada, pero sí se está planteando algo diferente, distinto, rupturista total, que creo que por eso hay pocas herramientas para cómo abordarlo. Lo que sucede es que creo que la sensación que tienen muchos de ustedes de la lucha activa es cómo en tan poco tiempo se puede conseguir algo de alto impacto. Las redes sociales, evidentemente, este es un tiempo que eso está jugando muy a favor, la fake news, de qué manera vos motorizás un ejército. Mirá cómo encontramos palabras incluso que se encuentran. eh, pero pensaba en esto también que decís de el sentido de pertenencia, ¿no? Hay algo que está claro y es innegable. En su momento tu propia historia te llevó a tener la mitad de tu vida o una de tus tantas vidas involucrada con eso. Hoy y en esta lucha que no claudica, mucho menos ahora, me parece, también, digo, plantear un mapa hacia dónde también y cómo volver, porque la sensación que yo tengo particular es, se construyó, se hizo, se luchó, se venía manteniendo algo en un mismo discurso, en un mismo lenguaje, pero ahora se rompió todo, se pateó el tablero. ¿Cómo es volver a comunicar, a ser conscientes también de que esa historia no queda en un fílmico de archivo? Sí, sí, un poco esto que planteabas, ¿no? Como, fíjate que la historia se repite y de otra forma. Entonces, sí hay un ejército distinto, no se viste de verde, pero sí hay un ejército que hace tiempo, el Plan Cóndor, las dictaduras en América Latina, la decisión de someter a todos nuestros pueblos para que nunca más pudieran reconocer su propia riqueza y su propia capacidad transformadora, peleando una economía mundial que nos tenía como, nada, solo los pueblos para ser sometidos, digamos, para quedarse con las riquezas y someternos. Y ahí se instala el Plan Cóndor en toda América Latina, ¿no? Estas dictaduras que cambian de nombre, pero nada, Sí, la sí, era un misma plan lógica, sistemático. totalmente, en toda América Latina. Eh, y ahí nosotros también, digo, como un poco esto que se nos viene a plantear en este tiempo, ¿no? La mía es una historia de un montón de historias de bebés que fuimos robados, que fuimos arrancados de nuestras cunas, otros arrancados del vientre de sus madres, apropiados, digamos, si querés, en América Latina, la desaparición de personas, la desaparición, bueno, la persecución política, fue calcado. La única diferencia, y ahí volvemos a este momento, no solo de la Argentina, sino del mundo, el nazismo, cuando vos hablas con los jóvenes, ¿no? A mí me pasa, yo voy a las charlas, bueno, el nazismo lo conocen por los videojuegos. De Franco, de Mussolini, nada. Entonces, cuando vos les preguntás cómo aparece un nieto, ¿no? Como de repente entre millones de personas, las abuelas pasados 40 y pico años dicen, acá está, el bebé que buscábamos, la bebé que buscábamos está acá. Bueno, ¿cómo se llega a ese momento? Hoy te dicen, bueno, el ADN, obvio. Claro, hoy es obvio. Cuando nos robaron de la cuna, no estaba la posibilidad de pensar que la sangre algún día podía probar un vínculo, no estaba. Y ese camino fue posible porque las abuelas resistieron. Pero ahora volvemos a la definición de ese tiempo de la humanidad. Em, los fascismos, Franco, los más, se calcula, de más de 30.000 bebés robados en la dictadura de Franco, y la idea del gen rojo. El psiquiatra que se supone que viene para la Argentina y le instala a la dictadura argentina que había algo en la genética, mi apropiador lo decía siempre, había algo en esos 30.000, que eran los mejores cuadros políticos, sindicales, sociales, estudiantiles, pero se habían desviado del camino. Entonces, ¿por qué no tomar esa genética y hacerla propia con los valores para
formatearnos para ese proyecto de país. Entonces, la Argentina es parte del Plan Cóndor, pero nuestros dictadores, tomando la perversión de los fascismos de Europa, instalan este plan sistemático también de apropiación de niños, apropiarlos y trasplantarlos de su origen en un ecosistema que permita que podamos crecer, pero de acuerdo a esos valores, que tomen esa genética, pero que la usen para sus fines. Y ahí cerraba. No sé, en mi caso, yo tengo más vida de María Sol que de Victoria. Vos tenés un documento legal, entre comillas, pero en ese tiempo legal, que dice que soy hija de un coronel del ejército. Y ahí avanza esta idea de instalar no solo la desaparición y el fin de la historia, sino continuar con estos niveles de perversión, que significa ver un bebé que va creciendo cada día que Victoria se levantaba siendo María Sol, el delito se renovaba. Y ahí la lucha de los organismos de derechos humanos, y ahí la particularidad de la Argentina también en este tiempo de la historia, porque hoy lo que nos interpela es la crueldad. Y es cómo hago para explicarte que el nivel de crueldad es el mismo, pero que vos no ves el Falcon en la puerta. Vos ves un Falcon, un tipo como el mío, mi papá, apropiador, de 2 metros, que baja con un fusil y rompe la puerta. Bueno, si hay algo que humanamente te dice, guarda, esto hace daño. Esta vez encontraron, y no fue de golpe, hace mucho tiempo, se viene instalando una nueva forma de instalar un nuevo plan Cóndor en América Latina. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hizo la dictadura, te haces en su momento de los medios de comunicación, que ahora mutaron en estas redes que ni siquiera están reguladas. Entonces, hay una mutación de algo que ya de por sí era muy malo, por lo tanto va a ser mucho peor, que va construyendo una comunidad que va habilitando el odio, que es imperceptible porque vos lo otro lo ves, vos ves el auto, ves el operativo, ves el impacto de la bala, ves los cuerpos, esto no lo ves. Y de repente se va allanando un camino. Entonces, veníamos con un proyecto de país que ponía como base los derechos y la vida, que amplió, y viene un modelo neoliberal que dice, al principio, mira, yo vengo con globos a ofrecerte que no vas a perder nada, pero que además vas a ser feliz. Che, si cambiamos, y decís, bueno, sí, cambiar hace un montón que venimos con esto. Probemos. Hace lo que hace el neoliberalismo siempre, ¿no? Toma deuda, saquea, y la población dice, no, guarda, yo no quería esto. Yo quería cambiar para mejor y no se dio. ¿Dónde crees que se da cuenta de... ¿Cuál es el En la clic? billetera, Ahí, en el no le digo, bolsillo, en el terminó bolsillo, no dando. el órgano más sensible. Pero porque ahora también hay como un discurso que tiene que ver con eso, ¿no? Y incluso es interesante con vos, Victoria, poder repasar y ver desde otra perspectiva. Tu historia está atravesando siempre muchas de, digamos, tu propio libro, muchas de las entrevistas que te hacen y que te convocan tu propia lucha. Pero también esa visión, a mí me interesa conocer estamos en un universo comunicado de una manera plurilateral. Y esas redes sociales que construyen una verdad también hacen que pensar en hoy tener referentes de la primera plana política que reivindican aquello que vos, digamos, o sea, lo perverso tiene que ver con que ya no hay una verdad invisible como la que planteas. Hay una realidad que dicen, yo soy así, lo planteamos así, vuelve esto y se naturaliza y creo que es todavía más duro. Claro, porque previamente alguien allanó el camino, alguien corrió el límite. Y vos fíjate por dónde viene que ahora Milei lo reafirma. El primer funcionario que dice que no son 30.000 es el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lo Pérfido. Él es el primero que cuando asume Mauricio Macri plantea que no son 30.000. Al principio hubo una especie de Sí, un escándalo, debate. ¿cómo puede ser? ¿Qué está pasando? Que alguien toma la definición de correr un límite. Y después se habilita esa discusión, si son más, si son menos, cómo se hacía, qué pasó en ese tiempo, alguien corrió los límites, la lucha por los derechos de las mujeres. Bueno, los que odian a las mujeres, a la diversidad, o sea, a las personas con discapacidad, los que odian, claro que entre nosotros, la mayoría de las personas con muchas limitaciones, las tenemos todos, no somos seres odiantes. Digamos, yo creo que estoy convencida de que la mayoría de las personas somos buena gente. Digamos, yo tengo
25 años de mi vida, como te decía, más vida de María Sol, y si vos escuchabas a María Sol, era un ser del mal, pero yo no era mala, yo soy la misma persona. A mí me habían enseñado que ese mal era lo bueno, lo normal, que nosotros estábamos del lado del bien. Entonces, en estas nuevas formas, digo, y en nuestras historias de imponer, nada, de imponer la máxima expresión, si querés, de perversión, que tiene que ver con los niños, y perpetuar eso en la construcción de su propia identidad, de quién sos vos, y hacernos parir hijos con una identidad que no es la propia, y ver que nuestros hijos abrazan a sus abuelos, pero en realidad mataron a sus verdaderos abuelos, y explicar lo que no tiene explicación, porque no tiene explicación, porque manejan niveles de crueldad que los que no somos crueles no podemos explicar. Total. Nos dejan un escenario, pero después viene siempre como este ejercicio que por eso yo siempre pongo en valor a las madres y las abuelas, pues decís, la perversión, la construcción del odio, la derecha internacional de vuelta en Europa y en todo el mundo creciendo y redoblando la apuesta en cuanto a la anulación, el elemento a eliminar, lo que tiene que dejar de existir para que yo brille, los algoritmos de las redes sociales, las nuevas comunidades. ¿Quién corrió el límite para que hoy en la Argentina gobierne alguien que literalmente ya se jacta de no negar la historia, sino reivindicarla? Entonces, en realidad parece nuevo, pero es muy viejo. Sí, Digamos, sí, claro. es la eterna discusión. Lo que pasa es que los elementos que se utilizaban para comunicarlos no eran tan ágiles como ahora, entonces es más difícil reconstruir la historia. Pero la discusión en definitiva siempre es la misma. Si querés, de los que nos quieren imponer un modelo de sometimiento y los que queremos luchar por ser libres, los que odian y los que amamos, digo, los que creemos y defendemos la dignidad del ser humano y los que entienden que el otro tiene que dejar de existir para poder existir. Todo esto manejado, sí, claramente por gente que sabe Sí, mucho, hay como un diseño de realidad también. totalmente, Digo, tremendo. están quienes tienen esa capacidad y además quienes están encargados de diseñarla. Digo, hoy hay espacios de comunicación oficiales o extraoficiales y también nuestra propia historia. Porque estaba pensando en esto, en el concepto de verdad y de la realidad. Vos tuviste en este también, en esa cosa dual de tus propias vidas, una construcción incluso discursiva o sea, por encima de esconder una verdad, fue construir una mucho peor, que fue, digo, esto de tu nacimiento, cómo fue, las circunstancias, todo el color que tuvo, el sonido. O sea, lo que te contaron a vos en tu propio relato tuvo que ver con una verdad ampulosa, o sea, generada por demás. Es así, fue así. Sí, sí. Y yo creo que en este tiempo de tanta crueldad, a mí siempre me ayuda mucho y es lo que uno siempre intenta, nada, copiar. Por ejemplo, las viejas, las abuelas, hacían todo el trabajo de investigación, iban, nada, la pasaban muy mal, pero después había un día en el que se juntaban, tomaban té, café, café con leche, masitas, y se reían mucho de cosas, aún en el medio de ese infierno. Encontraba en ese momento Encontraban el de momento refugio, ¿no? y eso les permitió sobrevivir a todo eso, ¿no? Y yo me río mucho de mi propia, de mi propia tragedia o historia, si querés, porque, claro, yo nací el 31 de enero del 76. Habían secuestrado ya a mi abuela, la mamá de mi mamá, mi abuela Brigia, mi tía Lucía, y mis papás se habían venido para Buenos Aires. Ellos son de Salta. Eran. Yo nací el 31 de enero del 76 con mis papás en libertad. Me ponen Victoria, Hilda Victoria me llamó, Hilda por la primer compañera asesinada en Tucumán. Y bueno, y Victoria porque la Victoria estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Mi familia paterna, mi abuelo, le manda a mi tía Susi, la hermana mayor de mi papá, a llevarme. En esa época, ahí es cuando uno habla con los chicos y les explicas que en esa época no había ecografías, así que había que esperar que uno naciera para Claro, saber si éramos obvio. nena o varón. Mi papá era morocho, mi mamá era rubia y de ojos azules, por lo tanto había que esperar que naciera para saber si me parecía a mamá o a papá. Bueno, mi tía Susi está en mi nacimiento y dice que nació Victoria, que soy una beba morocha, Hilda Victoria, una beba morocha, y tengo las manos grandes como mi papá, la boca de mi papá y el lunar, este lunar grande en la rodilla izquierda. Desaparecemos y ahí empieza
un camino, ¿no? El de mi familia, 2000 kilómetros, mi abuela secuestrada, detenida, mi tía, mis 2 tíos desapareciendo, mi tía Juana y mi tío Pedro desapareciendo en Jujuy, mi abuelo, trabajador rural, cada vez que lograba juntar algo de dinero para pagarle al abogado los habeas corpus, desaparecían al abogado que presentaba los habeas corpus antes de que lo presente. Era una catástrofe. Mi familia paterna, ferroviarios, gente maravillosa, trabajadora, pero a 2000 kilómetros de distancia, en una época en la que había que esperar las cartas, y si vos lees las cartas de mis abuelos son una maravilla. Entonces hay una vida de Victoria que desaparece por un tiempo o que queda en un escenario donde la familia empieza a intentar hacer algo sobre algo que no existía. Desaparecimos, nos tragó la tierra. Entró el ejército y no se sabía más nada. Había una casa, pero tampoco se ubicaba mucho. Y empieza la vida de María Sol. Digamos, mi apropiador, mi papá apropiador, es el responsable del operativo que nos secuestra. Entra a casa, dice que ve una beba, que hay disparos, que saca un bebé de la bajomesada y que al bebé, que él se queda conmovido porque al bebé le sangraban los oídos, yo tengo perforados los tímpanos, desde siempre, le sangraban los oídos y no parpadeaba. Entonces él se queda con que hay un bebé que está muerto. Cuando el bebé, lo primero que le dice a mi apropiadora es que lo primero que pensó cuando me vio es que estaba muerta. Y le dice que soy un varón. A los días le va contando que el bebé está vivo, que el bebé está bien, que el bebé va creciendo, hasta que llega el día de ir a buscar al bebé. Van a buscar al bebé a la Brigada Femenina de San Martín. El comisario Horacio Sella recibe a Germán y a Mari, y ahí Mari se entera que era una bebé, no un bebé, porque yo tengo una hermana de crianza más grande, Mari quería un varón. Y ahí Sella le dice que el que quiere el coronel Tetzlaff, el que quiere Tetzlaff la que quiere Tetzlaff es una nena. Pasamos a una salita, pasan ellos, yo ya estaba, pasan una salita y éramos varios bebés, todos hijos de desaparecidos. Ahí ya nos cuidaban monjas. Mi apropiadora me cuenta que la monja que la recibe era de una comunidad irlandesa, preciosa, pelirroja, porque Mari te daba todos esos Los detalles. detalles. Todos detalles de los cuales uno después se ríe mucho, ¿no? Para no llorar, Sí, porque sí, claro. tenés que intentar, tomarte las cosas de otra forma. Mari me cuenta que ella era, bueno, pelirroja, preciosa, con pequitas y ojos grises, que los bebés estábamos todos impecables, solo que yo estaba pelada, estar apoyada en la cuna. Viste que hay bebés que cuando están mucho tiempo en la cuna no te crece el pelo, entonces tenía pelo, pero me faltaba el pelo donde estaba la cuna. Y que la monja le dice si no quiere un varón rubio de ojos azules que va más al tono con la pareja, porque Hermann Tetzlaff era alemán, ella era blanca, y ella me dice, para que estés orgullosa, tu papá dijo no, la negrita es mi hija, y a partir de ese momento te llevamos con nosotros. Dice que hicimos y que la monja, que ella le dice que me tiene que criar con valores para que no sea subversiva como mis padres, y la monja les dice que me tienen que criar cristiana para que no sea subversiva como mis padres. Hacemos unas cuadras, me sacan toda la ropa, ella me dice, te sacamos todo, tiramos todo a la basura, porque no queríamos nada que te recordara tu pasado. Y me bautizan en Campo de Mayo. Y ahí ella me dice, me bautizan en Campo de Mayo y ahí yo soy persona. Cuando a Victoria la bautizan en Campo de Mayo, limpian esa sangre sucia y soy persona. Y cuando yo tenía dudas, porque hay cosas que no tienen explicación y que ya no me importa qué dicen los psicólogos, no me interesa, yo sé lo que sentí. Yo nunca tuve dudas de que era hija de mamá y papá, lo que sí no me parecía a nadie. Pero no me importaba porque había un abuelo, Erwin Tetzlaff, el papá de Hermann. Mari me decía, vos sos igual a tu abuelo Erwin. Y había una sola foto, pues se separó cuando mi apropiador era muy chiquito, de Erwin, que mi abuela guardaba, la mamá de Hermann, mi abuela Luisa, porque toda la vida estuvo enamorada de él, toda la vida, en donde vos ves la foto en blanco y negro y el tipo era tan ario que se ven los ojos turquesa, más o menos, aún en la foto. Yo lo miraba y decía, y ella me decía, es que tu abuelo era alemán del norte, de los moros, por eso vos sos morocha. Entonces cada vez que me pedían apellido, María Sol Tetzlaff, T-T-Z-L-A-F-F. Claro, yo me acuerdo, tengo la imagen del Hospital Militar Central, ¿no? De ir al pediatra. Entonces Tetzlaff y de la señora que levantaba la cabeza y me miraba.
No le Entonces, coincidía algo, ¿no? origen alemán, le decía. Y me miraba de nuevo, y yo le decía, alemán del norte. Y la señora me miraba como... Pero yo estaba convencidísima. Pero ay, perdón, me fui por la rama. Ahí No, voy está bien. lo que vos me querías, me estabas contando. Bueno, el tema es que yo siempre percibí, llegaba la medianoche, y yo siempre le preguntaba a mi mamá cuando nos quedábamos jugando a los dados, a las cartas, ¿a qué hora nací? Porque a mí había algo que era como, viste, como te contaba antes en el cuartel, perdón, en el Distrito Militar San Martín, que percibía que venía algo bueno, que sería el golpe militar, ¿no? Que volvíamos. Bueno, yo cuando llegaba a la medianoche, siempre que hablo con los chicos, era como cuando estás jugando a las escondidas y te van a encontrar, viste, que te da como cuando sos Sí, sí, sí. chiquito, como un hormigueo, como Claro, es una, una sensación en una el cuerpo. sensación rara en el Sí. cuerpo que te llama, y la primera pregunta siempre, pero era muy chiquita, es, ¿a qué hora nací? Porque esa sensación solo me llevaba a preguntarle a mi mamá qué hora había nacido. Entonces yo me acuerdo siempre a la mamá qué hora nací. Y siempre a medianoche, cuando nos quedábamos, tengo hasta detalles, por ejemplo, jugábamos a los dados o a las cartas y después de las 11:30, 12, cambiaba el clima. Entonces abrías la ventana y soplaba como un viento fresco, que es de ese horario, no es de otro horario. Claro. No es. Entonces, yo necesitaba preguntarle a mamá qué hora había nacido. Y mi mamá siempre tenía la misma respuesta y cada vez era más grande, ¿no? Vos naciste el 28, el 29 de mayo es el Día del Ejército Argentino. Dice, vos naciste el 28 de mayo del 76, en pleno desfile, papá era el abanderado. Entonces, cuando papá pasa, imagínate, uno chiquito, yo crecí en Campo de Mayo, así que sé, y toda mi infancia la viví ahí, entonces conozco los desfiles, los tanques, los caballos. Entonces yo imaginaba papá pasando en pleno desfile militar, abanderado, con una bandera que cada vez era más grande, en el tanque, y los caballos, y los jeeps, y cuando papá pasa, mamá rompe la bolsa. Entonces papá casi baja del tanque con el caballo, porque encima va cambiando, el caballo era blanco, obvio, la envuelve a mamá, y yo casi nací así, envuelta en la bandera argentina, y por horas no nací el día del ejército. Yo estaba predestinada a seguir la carrera militar. Yo tenía, porque por nada, porque me iban a llamar María Soledad, porque me había quedado sola, y me iban a hacer nacer el 29 de mayo. Entonces, Soledad le pareció un nombre muy triste para mí, me pusieron María Sol, y me hacen nacer un día antes para que no sea tan obvio. Entonces vos sos chiquita y naciste en ese Es escenario. una épica Vos total. todo te llevaba a eso, pero nunca, nunca, nunca terminaba de... Después, bueno, obvio, fui grande, quedó ahí, porque cuando uno deja de ser niño, que en mi caso fue muy temprano, pero cuando uno deja de ser niño es como que hay cosas que ya se van quedando, ¿no? Se quedan atrás. Pero siempre, siempre tuve eso. Y cuando aparezco, no le creía a nadie, ni al juez, ni a las abuelas, las odiaba con la vida, las detestaba. Pero me acuerdo que me dan el expediente, el informe del banco genético, que era una carpeta así con todos los cruces, letras, que es un lío. A mí no me importaba nada porque el banco era mentira, todo era mentira. Hasta que le pregunto a la secretaria del juez, ¿a qué hora se supone que nací? Y me dice, mira, no tenemos tu partida, pero tu familia dice que naciste a la madrugada. Y vos sabés que tardé, porque claro, yo nací, mis papás desaparecieron, mi tía murió, mi tía Susi, y después no había nada. Y tardé un montón de años. Yo tuve mi partida de nacimiento hace, creo que 4 años. Nada, yo te puedo decir, me llega por correo, porque buscamos mil formas, viste que a veces hay que empezar por el principio. Mil Sí. formas, mil, por acá, por allá, no había respuesta porque nací en el hospital israelita, el hospital había cerrado, mi mamá tenía un nombre que no era el suyo, pues estaba en la clandestinidad, era un lío. Entonces un amigo me dice, mira, ¿por qué no mandás el trámite así, normal? Y ya no pasa, lo mandé pero sin esperar nada. Me viene mi partida de nacimiento, nací 12:30 de la noche. Pesé 3,5 kilos. Digo, cosas que son una pavada, pero para mí era saber, nací por parto normal, Es un nací por montón. cesárea, es un Es un montón, montón. es un montón, y responde un montón, y todas esas cosas que te vienen cuando sos chiquito, que son como recuerdos, eran tan profundos. ¿Desde qué punto
nos paramos para entender a la memoria y cuándo arranca, digamos, dónde están esos archivos. Yo leía también en tu libro y repasando un poco tu historia que a mí me pareció realmente muy, muy, muy sorprendente, porque creo que todos nosotros en algún momento tenemos esas sensaciones de las cuales hablas. No sé si son intuitivas, si tienen que ver con percepciones, con hasta en sensaciones físicas, pero hay algo en la memoria que te lo dispara, no sé, un perfume, un olor o algo en particular. Y en el repaso de tu historia, digo, también vos te fuiste encontrando con cosas que por ahí estaban difusas, pero era cruzar una puerta y decir, yo pertenecía, algo te lo activa. ¿Es así? ¿Esa sensación la has tenido? Sí, claro, vos sabés que, y aparte lo maravilloso, digo, te reitero, mi historia es una de un montón. Em, pero tiene que ver con nuestra historia, digo, con nuestra historia como país, porque en realidad la identidad de los bebés estaba en la identidad del pueblo y el futuro de ese pueblo, ¿no? De desconocerse, de no encontrarse, de tener un millón de preguntas, porque además, en definitiva, si vos no empujás para salir de eso, terminás como encerrado o en la bronca o en el dolor, en cuestiones que no están buenas, ¿no? Que si querés son las que hoy nos gobiernan, ¿no? Vos tenés como dos formas de superar el trauma, o reconvertirlo o reconvertirte y tratar de sacar algo bueno aún de situaciones que no están buenas, porque también a mí me secuestraron, me apropiaron, me pasaron cosas feas, pero un montón de gente en la vida le pasan cosas feas. La dictadura dejó a millones de personas sin nada, sin la posibilidad de tener un sueño, una casa, dignidad, salud, digo, lo mío, lo nuestro, sí, es muy puntual por la perversión pero después para abajo hay un montón de gente a la que en la vida le han pasado cosas duras, feas, dolorosas, y que sin embargo trata de ser mejor persona. Trata de que todo eso le sirva para reconstruirse como una herida, ¿no? Una herida profunda, y sí, duele, hay que limpiarla, hay que desinfectarla, y sí, deja marca, claro que sí. Sí. Y algunos las mostramos, no hay problema, porque también haber podido sanarla, no significa que no esté ahí, que no duela. A mis viejos me duelen siempre. Sí, sí, claro, creo que si cada uno de nosotros nos ponemos a contar nuestra propia historia, ese revisionismo, vas a encontrar todos esos contrastes, el dolor presente siempre, la felicidad que siempre es muy fugaz, es un ratito, Sí. pero pensaba Pero en uno se esto, abraza de eso sí, también, ¿no? Como y que te tiene, mantiene en pie. y claro, y además tiene sentido, porque, o sea, yo hace muy poquito, un poquito por los años, encontré mi casa, la casa que no está en el libro, porque cuando lo escribí todavía no la había encontrado. Y fue muy loco, porque yo sabía 5 cuadras, la verdad es que nunca me puse a buscarla porque es no soportaba otra frustración, digo, otro dolor. Decir, bueno, ya está, yo sé que eso sucedió en un lugar X. Y unos abogados, por eso digo, si vos, es como, si vos pones en un mapa o en la pared todos los actores, digamos, las madres, las abuelas, pero a partir de ahí el equipo forense, los genetistas del banco, los abogados de derechos humanos, si vos ves cómo eso se ramifica Ujú. con tantísima gente tan valiosa que nunca deja de buscar y de luchar bueno, dos abogados, Pablo Yonto y Aníbal Natiuk, me dicen, pasame los datos que, bueno, ya me insistieron tanto, digo, lo que sé está acá, que está en todos lados, lo mismo, empezaron por el principio. Fueron y estaba registrada, mi papá había inscrito la casa. Así que la encontraron y efectivamente estaba a 5 cuadras. Me lo había dicho mi abuelo, lo había dicho mi abuelo en la denuncia de la CONADE y me lo había dicho mi apropiador un día que pasamos por la autopista cerquita de ahí. Me dijo, mirá a la izquierda que a 5 cuadras, más o menos 5 o 6 cuadras, estaba tu casa. Después él cae preso, yo nunca le pregunté a él tampoco, para no incomodarlo, no es que no le pregunté, yo lo quería tanto que no quería incomodarlo, era lo que él me iba diciendo, sí yo lo tomaba, digamos, soy una esponja porque tengo mucha memoria, pero nunca quise incomodarlo, porque realmente yo lo adoraba, lo amaba con mi vida. Hace muy poco encuentro mi casa, entonces hay mira, hay una cosa de los olores que no tenía en mi vida de María Sol, no había, es difícil, es como una mezcla es como un olor raro, que es como de letrina, de baño que está afuera, pero yo nunca habité esos lugares. Vos pasás, de chiquita, obvio, no sé si alguna vez tomé el tren, pero no era un lugar que yo habitara nunca en mi vida. Entonces,
había un olor que no me cerraba. Cuando encuentro la casa, la señora que vive me muestra la foto de la casa, una casa muy humilde, mi familia es muy humilde, y el baño estaba al fondo. La señora al lado me cuenta la noche del operativo, que sale al baño y que cuando quiere volver a la casa, que estaba pegada a la nuestra, le agarran el pie, uy, me cayó el reflejo, le agarran el pie y le muestran un fusil y que se calle. Entonces la dejan entrar porque estaban en la parte de atrás de nuestra casa para meterse. Eh, y cuando ella me habla del baño afuera, entonces yo habité un lugar que tenía un baño que no son los baños que después conocí toda mi vida. Había olores de, de humedad, que tenían que ver con ese primer hogar que fue mi hogar, con mi mamá y mi papá. Pero además, el equipo forense encuentra el cuerpo de mi papá en Uruguay y como identifican a papá, empiezan a identificar e intentar recuperar todos los cuerpos que esa semana aparecieron en Uruguay. Fueron 8, me parece, 7 u 8, y los repatriamos a todos. Aparece papá, las abuelas me encuentran a mí, yo dono una gotita de sangre, una, el dedo gordo, y el equipo forense con esa gotita de sangre encuentra cruzando el río de la Plata los restos de mi papá, que estaban en el cementerio de Colonia. Yo fui hace muy poquito a verlo de vuelta, el lugar donde estuvo mi papá, porque en un momento intentan, y de hecho lo han hecho con otros cuerpos, remover los cuerpos y ponerlos en un osario común. Y hay un grupo que se resiste, porque sabían que eran desaparecidos, y defiende que no se muevan. Y por eso el EAFE identifica a mi papá, porque hubo un grupo de gente que yo no conozco, que hace muchos años se plantó y dijo, no los muevan porque algún día, y de hecho hay una leyenda en su tumba que dice que aunque no sepamos tu nombre, hay un pueblo que te reconoce. Digo, vos entendés cómo vuelvo a los hilos, digo, y perdón si me voy por las ramas, pero hay una cuestión de crueldad, de muerte, bueno, de tortura, de sometimiento, de apropiación, de eliminación de toda dignidad de un bebé. Digo, está todo el horror plasmado, explícito en nosotros y después para todo nuestro pueblo. Pero después hubo eh, otra lucha que tiene como base, no sin dolor, no sin bronca, pero tiene como base el amor. Y vos fíjate la capacidad destructiva del odio, que sí es enorme, pero vos fíjate la capacidad enorme del amor de las madres y abuelas por sus hijos, en esos hijos por una lucha y por los nietos. Y la decisión, el deseo decidido de no resignarse nunca. Total, pensaba en eso, no claudicar, porque pensaba cómo puede haber mutado también esa búsqueda. Al principio, lógicamente, con la esperanza de encontrarlos. Va pasando el tiempo y en causas más chiquitas por ahí o no tan grupales, porque es otra de las características, ¿no? Ese abrazo y poder ir todas juntas a encontrar esa verdad o por lo menos ir descubriendo un poquito más qué pasó, dónde están. Y hasta el día de hoy recordando, pero pensaba en esto, ¿no? Recién hablabas de frustración y no sé por qué se me vino a la cabeza pensar, vos a tu papá lo encontraste de alguna manera, a tu mamá no. Todavía el día de hoy, ¿es algo frustrante? Digamos, ¿es algo que es como una cuenta pendiente? ¿Queda esa sensación de "¿Y qué pasó?"? No, sí, claro. No sé si la palabra es frustrante. A ver, uno vive con un dolor en el medio del pecho siempre, claro que sí, que son tus viejos. Y aparte, tenía 18 años, una niña, claro que sí. Sí, sí. Yo siempre intento, por eso digo, como darle sentido a la memoria. ¿Qué sentido tiene que hablemos ahora de esto? Como viene, digamos, este gobierno, ¿no? Te plantea que no son 30.000, que todo es una mentira, que de hecho hasta merecían estar muertos. Entonces, frente a tanta brutalidad, ¿cómo uno se replantea, bueno, qué sentido tiene la memoria? Y ahí es donde la búsqueda de mi mamá le vuelve a dar sentido a todo, porque yo la veo a mi vieja cada vez que voy a una escuela y veo los rostros jóvenes de adolescentes que tienen que soñar. A mí el otro día iba a una escuela y les preguntaba a los chicos, chicos, em, ¿qué quieren estudiar? Y el silencio es tremendo.
no, que nadie les robe la posibilidad de soñar que van a construir su futuro. Ustedes lo van a construir. Mi vieja era pobre de toda pobreza y nada, y salía, a lo poco que tenía lo compartía porque, digo, me parece que este tiempo de tanto horror, digo, que nos tiene a veces como medio choqueados, ¿no? Un golpe y es un golpe y es otro golpe y es otro golpe tiene que interpelarnos para que podamos hacer pie en algunas cuestiones importantes. En la búsqueda, yo sé que si mi mamá estuvo en el mismo vuelo que mi papá, o en algún vuelo anterior o posterior, y si el destino final fue el río, y sí, seguramente nunca pueda encontrarla, pero yo nunca voy a dejar de buscarla. Y están mis hijos, tengo un nieto, tiene 6 años. Mi nieto llega a casa y le da un beso a la foto de su abuela. Digo, sí, claro que sí. A ver, no me frustra, al contrario, me lleva todos los días a encontrarle sentido a eso. Y digo, en los jóvenes y hoy particularmente en la gente que sufre mucho. Digo, que tiene problemas de salud y que no puede tener sus medicamentos, a los adultos mayores que no pueden, como antes, tener su tiempo, su espacio, su casa, sus medicamentos, comprar algo a sus nietos. Digo, la encuentro a mi vieja en la lucha eh, por velar por los derechos de aquellos que hoy necesitan ser abrazados como mi mamá estaría abrazándolos hoy si estuviera. Claro, total. Sí, y este presente que con esa perversidad también que arrastra de que volvemos al principio, a las claras de si no tienen, si no pueden, si se enferman, es la ley de la vida, tienen que salir como se puede. Hay una cuestión muy, muy, Una muy economía de difícil. descarte. Sí, no, total. Quiero ir también a otra cuestión que conversando con vos se me despertó, que es esto de cuántos somos del entorno y de la construcción del relato. Hablando de eso, que siempre fue, ¿no? En el último tiempo se atacó el concepto, ¿no? El relato que, si lo pensamos desde el punto de vista de la leyenda, del revisionismo, vos sos tu historia porque te la han contado, porque si no la perdías. Y porque fue sonando el teléfono, porque fueron pasando cosas. Ahora, ¿en algún momento te imaginaste qué hubiese sucedido si, o sea, vos lo contás, hubiese sido esa Sol, pero Un ser del mal. Digo, gracias a Dios no siguió esa mutación porque no sé lo que sería hoy en este contexto. podría haber no pasado. Eh, a ver, que iba a ser, yo creo que hay algo, sí, claro, podría no haber aparecido y podría estar haciendo lo mismo, pero del lado del mal. Sí, sí, que pueden Que haber iba a hacer lo presentes así. mismo, que iba a hacer lo mismo, digamos, que iba a luchar por lo que creía justo, sí, siendo María Sol o siendo Victoria. El tema es que si no me hubieran encontrado, estaría hoy del lado del mal y con muchas más herramientas de las que hoy tienen quienes vienen a instalar esta idea. Digo, Sí, yo sí. creo que no, a veces hay que hacer un enorme esfuerzo para no subestimar todo lo que hay detrás de esta política de crueldad, ¿no? Porque a veces uno tiene un comunicador que parece absurdo, que es... nosotros tenemos un problema y es que nuestra derecha es muy bruta. Como la mayoría son personas de familias muy ricas, no se esfuerzan por nada, porque nunca nada les costó y tampoco es necesario saber mucho porque son los dueños de todo. Entonces tenemos una derecha muy bruta. Y a veces nos lleva a minimizar o a ver su torpeza para comunicar o para hacer, pero detrás de los que comunican hay gente que sí, claro, sabe hacer mucho daño. Tenemos a mi apropiador, mi apropiador que participó en más de 1000 operativos, que mató a muchísima gente, que secuestró a muchos niños y que no cayó de un meteorito. A mi apropiador lo formatearon para hacer lo que hacía. Y él estaba convencido de que estaba haciendo lo mejor para la patria. Entonces, nosotros tenemos que poder discutir, y ya ni siquiera solamente, obviamente, nosotros tenemos un proyecto de país y creemos y velamos por nuestra soberanía, pero hoy el mundo está cambiando y hay, lo que vos planteás es esta economía de esta política de descarte, entonces hay como un gran ojo
Entonces, viste que a veces decimos de repente, ¿no? Hace un montón que vienen experimentando, ¿no? Con esta idea donde todo se observa, donde todos te observan, donde todos son comunicadores. Entonces, si todos son comunicadores, nadie comunica. Digamos, fíjate cómo todo en estos años fue cambiando y nosotros no lo pudimos ver porque nosotros somos distintos, claro que sí. Uno cree en el encuentro, digamos, cuando vos conoces a alguien y hablás, puedes pensar distinto y está bien, pero eso no significa que yo quiera anular tu humanidad, porque no pasa por ahí, porque quizás vos tenías, no sé, una idea, un preconcepto de mí y charlando hay cosas que pueden cambiar. Eh, y hoy hay una anulación completa del otro. Hay una política de, te invitan, te convidan todos los días a odiar. Y a veces hasta los que transitamos el odio, lo que vivimos, digo, en los olores que uno percibía, que buscaban respuestas, eh, también, no sé, en mi memoria hay olores que hoy entiendo por el lugar donde se dieron, eh, que son, a veces la única forma que tengo de explicarlos, ¿viste las películas de terror cuando se abre esa puerta? Y bueno, cuando mi papá apropiador salía, yo tengo muy presente Mercedes-Benz, yo era chiquita y me acuerdo que me quedé un montón reventando, ¿viste? Las pelotitas esas de Sí, de aire. aire. Y era, en esa época no había nada, ni celulares, y él me había llevado de Campo de Mayo, nos íbamos al campito, y yo era muy chiquita, y me da un, no sé, para mí era grande, andás a ver, quizás era más chiquito, pero estuve un ratito, y se me habían terminado todas las pelotitas y papá no venía. Y me acuerdo que yo pensaba, estaba aburrida, hacía calor, y cuando venga papá le voy a decir que no me gustó estar tanto, que fue un montón, porque me dijo que iba a ser poco tiempo. Y cuando papá entra, Germán, ¿no? Mi apropiador, me acuerdo que se sienta y lo miro por el espejo retrovisor, no me voy a olvidar nunca de su cara. Estaba rojo y no me voy a olvidar nunca de su olor. No me voy a olvidar nunca de su olor. Olía distinto a todo, olía que me dio tanto miedo porque lo miré y no era mi papá. Y no olía como mi papá. Y me acuerdo que dije, no digas nada, no digas nada. Eso sí es muy loco de mi infancia. Era como una voz siempre que me decía fotografía, Sí. fotografía, 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 Ah, fotografía. registrá. Era increíble, pero yo te estoy hablando, no recuerdo de los 3 años, ¿entendés? Es como, a ver, si era Martelli yo tenía 3 años. ¿Y cómo me acuerdo? Y lo tengo acá, ¿entendés? Tengo los desfiles, tengo, sacá fotos, sacá fotos, sacá fotos. Digo, esa vida yo la habité. Digo, Claro, 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 trasnadé claro. entre los reconozco, los vuelo. Yo sé que esa vida no vuelvo nunca más. Pero decime una cosa, Victoria, eso de haber transitado esa vida, de conocer al detalle un montón de cosas, incluso mucho más profundas que otras familias militares que por ahí no estuvieron involucradas, ¿no te da más herramientas a vos para poder encarar algo del orden del diálogo? Para de repente tener una capacidad de entendimiento, no desde el punto de vista de la violencia, de la muerte y de lo más horrible de la humanidad que se ha concretado, sino desde el punto de vista de vos decís, yo entiendo por qué en ese entorno se piensa, se actúa por ese formateo al que hablabas. Ahora, a vos, en esta actualidad y con la lucha que vos llevas adelante, ¿no te da mayores herramientas para poder entrar en un diálogo? Digo, si acá estuviese sentada, en vez de estar sentado yo, estaría Villarruel. ¿Podrías tener un diálogo, un mano a mano y discutir determinados temas? Uno tiene más herramientas, claro que sí. Es cierto también que uno está atravesado ya por otra vida. Eh, Uno siempre intenta, yo trato siempre de ser cuidadosa y respetuosa. Digo, y quizás, no sé, Villarruel es otra cosa porque es alguien que abiertamente reivindica algo que uno nunca, ya hay límites que no, que es imposible que haya un punto medio. Sí, el ejemplo lo doy por la envergadura y por esto mismo que Sí, decís, ¿eh? sí, a ver, para discutir cuestiones, sí, por supuesto, y quizás con mucho más argumentos, porque a mí me ha tocado transitar otros lugares que seguramente Victoria, porque sí tenía un papá propio, no, Ujú, no es lógico. el campito, jugar donde estuvieron tus papás, desaparecieron 5.000 personas,
porque encima el cuartel y el regimiento donde estaba mi apropiador está frente del campito, está muy cercano al campito. Entonces, mientras esa nena jugaba, a metros estaban torturando personas. Mira, digo, vos fíjate cómo todo funciona. Yo me di cuenta de eso hace 2 años. Mirá que estoy yendo hace añares a Campo de Mayo, acompaño, esa causa es ahí, yo te lo juro por Dios, por mi nieto. En un momento con un amigo estábamos en una actividad, entonces un compañero empieza a hablar y yo estaba mirando, me acordaba el quincho, la pileta, y de repente digo, pará, ¿cómo que funcionó hasta el 82? Entonces yo estaba acá, cuando yo estaba acá, y claro, Vicky, vos entendés que hay cuestiones que uno termina, no es que uno lo procesó todo, para vos es evidente sacar matemáticamente, sacar la cuenta y decís, y uno no lo transita, lo vive, y no lo incorpora. Digo, imagínate nosotros atravesados por semejante historia y semejante ejercicio de reconstruir toda tu vida, tu historia, tu identidad, tu fecha de nacimiento, la verdad de aquella venida al mundo y la verdad de tu origen, o sea, la hija de un coronel del ejército, jefe de todos los cuarteles, a un origen recontra humilde, Sí, de sí, de un luchadores, contraste absoluto. revolucionarios, ¿entendés? Era como María Sol, que era una escuela de monjas, de señorita, Victoria. Digo, son 2 vías totalmente opuestas. Ahora, yo te mentiría si te dijera que no tengo, que no me queda nada de María Sol. Te mentiría, no sería cierto. Claro que me queda, o sea, la resistencia al dolor, la capacidad de identificar un montón de cuestiones, y ahí tu respuesta. Quizás yo soy Victoria, digamos, mi lugar, mi vida es otra, pero sí aprendí mucho de lo que no quiero para otros. Yo no quiero que todo lo que me hicieron a mí se lo hagan a otros. Digo, la crueldad, el Estado sometiéndote, y por eso yo voy a luchar. Y obviamente uno aprendió a hacer un ejercicio en el que quizás otro rápidamente necesita reaccionar, porque, y ahí me fui por las ramas antes, pero es esto, si nosotros y a nosotros que pudimos renacernos desde una historia tan amorosa, que es la de las madres y las abuelas, ¿no? Tan distinta a todo, tan única, única en el mundo, tan generosa, tan increíble. Y nosotros, digamos, Victoria y tantísimos otros nietos que somos fruto de eso, cuando nacemos, cuando yo digo mi nombre es porque ya entiendo dónde estoy parada y la historia que me permitió pararme en este lugar. Y esa historia me da un montón de anticuerpos. eh, y así todo, cada tanto, hay un primer momento de, de intentar reaccionar. Y ahí sí hay, si querés, el anticuerpo de María Sol, que te dice, guarda, porque ese es el camino del odio. Y en definitiva es a donde nos quieren llevar. Si vos no vas a cambiar, pero con que me odies me alcanza. Con que tu energía esté puesta en odiarme, me alcanza, porque estoy anulando tu capacidad de construir desde un lugar distinto. Y creo que este tiempo de crueldad lleva a eso. Bueno, listo, odio tu violencia, odio. Y si yo odio, ya está, me ganaste. Pues soy igual que vos, solo que estoy de este lado. Odiar es fácil. Ahora, amar es complejo. Sí, sí, abrazar también, ¿no? Y Claro. quedarse. Creo que ese es el ejercicio de este tiempo, donde todo, la democracia, la participación ciudadana, la lucha de los organismos de derechos humanos, la reconstrucción de la historia, repensar juntos cómo compartimos con las nuevas generaciones, no enojarnos. Digamos, los chicos, si no abrazan esta lucha, algunos, no todos, porque muchísimos sí lo hacen, ¿qué hicimos nosotros para que la entiendan? ¿Cómo se la transmitimos? ¿Qué es lo más valioso de nuestra historia? En definitiva, obvio que el banco genético, el equipo forense, los procesos de justicia, pero en definitiva siempre es lo mismo. Es la capacidad del amor para pelear contra el odio. El amor, el odio destruye y el amor construye. Entonces, las abuelas y las madres construyeron caminos que nos llevaron a este presente. Bueno, ¿qué nos dice hoy la historia? Que nos toca a nosotros construir otros caminos, porque ya cambió la forma de transitar. Entonces, los caminos que teníamos son la base para que nosotros podamos construir nuevos caminos.
Y creo que ese es el desafío de los derechos humanos, con la memoria como legado siempre, con los 30.000 como bandera, pero después con la capacidad de seguir luchando por todos los derechos humanos que hoy se están vulnerando. Los derechos, cuando un funcionario público dice que la homosexualidad es una desviación, eso habilita a que un montón de personas se sientan con derecho de anular la libertad de un otro niño, niña, adolescente, que alguien no pueda vivir su vida a pleno, y, no sé, hasta decida quitarse la vida. Digo, nos invitan a un retroceso de Sí, sí, décadas. brutal, Brutal. Entonces, brutal. ¿cómo pensamos? ¿Cómo le volvemos a dar sentido a todo? Entonces, creo que por eso vuelvo. Yo, si puedo transitar, no sin dolor, porque son mis viejos y me duelen todos los días de la vida y me faltan. Pero si uno puede eh, encontrarle sentido a todo esto. Mira, yo cuando encontré los huesos de mi papá, para mí fue tremendo porque mis papás habían muerto la noche del operativo. Entonces, para mí había una guerra, tenía dos papás, uno del ejército argentino, del ejército revolucionario del pueblo. Los dos demonios se enfrentaron, mis papás murieron, mi otro papá me crió, entramos en guerra para ganar la paz y yo transitaba esa vida como podía, pero me servía en ese tiempo, porque entonces mi papá apropiador no era tan malo, una guerra pobre. Hasta que encuentro los huesos de mi papá, el equipo forense lo encuentra. Entonces, papá no murió esa noche, a papá lo quebraron, le quebraron los huesos, lo castraron, lo ataron a un bloque de hormigón y lo tiraron vivo desde el río, previamente habiéndose robado a su bebé. Y ni siquiera sé lo que le han hecho a mi mamá, una criatura preciosa de 18 años. Ni me quiero imaginar lo que le han hecho a mi madre. Cuando tengo los huesos de papá, mi nene tiene 20 años. Entonces, son los huesos de mi papá, pero es mi nene. Es tu papá, porque es tu papá, pero vos tenés a tu nene con los huesos igual de grandes que él. Entonces, hay algo que no podés entender. Esto que te decía de la fecha, no lo puedo entender. No puedo entender cómo no los cuidé. Sí, bueno, hoy lo decís, bueno, tenías 13 días. No importa, yo tengo 40 y pico de años y ellos son chiquitos. Cuando vos te encontrás con ellos, con sus huesos, eh, hay cosas que no, porque no se puede explicar. Y vos sabés que, y ahora voy a lo que te quería decir, yo no podía soportar, no podía, era como, era imposible de soportar, era un dolor en el pecho que me sofocaba, era como, ¿viste Aliens? La película que, bueno, era algo así, pero era el dolor, porque era algo adentro que sentía que golpeaba y yo no podía, no tenía, porque todo se derrumbaba. Me acuerdo, decía, mi papá me mintió, claro, me mintió toda la, ¿entendés cómo el cerebro, cómo la mente no puede, te mintió toda la vida? Ya lo sabía, ya era victoria, ya militaba, y sin embargo, esa mentira venía a, 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 a cambiarlo todo. Sí, a demoler todo. Todo. Ese cuerpo, esos restos de mi papá venían nada, a romperlo todo. Y yo me acuerdo que no soportaba más y le pido al padre Carlitos, le digo: "Mira, necesito que bendiga los restos de mi papá". Em, y el padre Carlitos me dice, yo me acuerdo, le pregunto: "¿Cuánto dolor puede aguantar un cuerpo?". Porque para mí era eso. Me dice, le digo: "¿Cuánto dolor puede aguantar un cuerpo?". Me acuerdo que me abraza y me dice: "Mira, Vicky, no es la pregunta, es cuánto amor puede aguantar un cuerpo". Y eso me sirvió para entender, para resignificarlo todo. Entonces no me paro en el dolor, me paro en el amor. Creo que este tiempo nos interpela justamente a eso, a enfrentar todo este odio con amor. Bueno, me gustaría cerrar la conversación con vos, Vicky, que en realidad es un... Y mira, te traté de Vicky. Bueno, nos sentimos cercanos. No es un cierre, sino es una reflexión de lo que hemos estado conversando. Probablemente tengamos la oportunidad de volver a hacerlo, ojalá. Eh, Me quiero agarrar de una frase, una de las sesiones que tuviste durante este año. Yo me había notado esta frase así, dije, no me quiero olvidar de esto, que es, quizás sea tiempo de que la política ponga más el cuerpo. Lo decías con un énfasis, venía también de una situación particular, pero también pensaba en tu propia historia la importancia de los cuerpos, del cuerpo, de poner un cuerpo
que tiene entonces otra manera de ver las cosas. Y ese cuerpo por ahí es de un ancla, el amor y dónde pararnos para resistir a este tiempo por ahí tan complejo. Sí, bueno, sí, el tema de los cuerpos también, ¿no? Nos faltan 30.000 cuerpos en esta Argentina que hubieran cambiado sin lugar a dudas la historia y las resistencias, ¿no? Pero creo que en este tiempo de tanta oscuridad, de tanta complejidad, de tanto odio, eh, vos sabés que yo me conmuevo mucho con cosas muy simples, porque si no vos ves lo que pasa todos los días y todo es tan enorme que parece que te paraliza, ¿no? Entonces, frente a tanta monstruosidad, uno no puede hacer nada. Eh, y hay cosas que son muy simples, y a pesar de esta época de individualismo, de crueldad, también está la solidaridad. Digo, hay un montón de personas que todos los días solidariamente, y aún con lo poco que tienen, piensan en otros, cocinan para otros, ayudan, eh, acercan su alimento, acercan un juguete, acercan su compromiso con la vida. Y creo que uno tiene que, obviamente vos tenés un escenario de, si querés, la gente de a pie, que todos los días es víctima, todos somos víctimas, pero quizás con menos eh, herramientas para contextualizar todo, ¿no? El escenario internacional, lo nacional, la política, la economía, pero sí ese instinto humano de decir, che, esto está mal, y yo quiero hacer algo, yo quiero aportar para que esto cambie, yo quiero ser parte de los que resisten la crueldad. Y en ese ser parte de la resistencia a la crueldad es donde los lazos de solidaridad y de amor vuelven a hacerse fuertes. Y creo que es tiempo, obviamente, de la política, de asumir la responsabilidad y de poner el cuerpo y de poner la voz, de que esa voz sea coherente. Digamos, ¿qué es representar hoy a alguien? ¿Qué significa ser representante del pueblo? Eh, ¿Cuántos de los diputados, legisladores, efectivamente son representativos de ese pueblo? ¿Y qué pasó? ¿Cuándo dejaron de representarlos? ¿En qué momento el pueblo también dejó de exigirle a ese representante que honre su lugar? Para entender este momento de la democracia, nuestra democracia, después de esta enorme crisis que nos va a tocar atravesar, tiene que repensarse y tiene que ser participativa. Y tienen que tener lugar los referentes que efectivamente sean representativos de un pueblo, que hay una parte que hoy convive y se siente representada por esta crueldad, pero la inmensa mayoría no. Entonces, ¿dónde nos encontramos con la historia, con los 30.000, con la lucha y con el sentido de la vida misma? ¿Por qué tiene sentido mi vida? Además de, para, nada, para garantizar cuestiones mismas, ¿qué es lo que le hace especial? Y ahí es donde vos te encontrás con los 30.000. Todo tiene sentido, porque hay un sueño que nos dice que efectivamente hay una victoria a conquistar, y esa victoria está cerca. Si nos despertamos a nosotros mismos, si nos damos cuenta de que nosotros somos importantes, por chiquitos que seamos, porque en nuestros lugares, el mío es chiquito, circunstancialmente, pero lo más importante y lo más valioso que tenemos es decidir ser protagonistas de nuestra vida, pero pensándola en una construcción colectiva. Y en este tiempo, cada acto de solidaridad, de compromiso con un otro, le da sentido a todo, porque amamos nuestra historia, amamos nuestra patria, y yo la patria la encuentro ahí, en el que tengo al lado, en ese otro al que sí puedo ayudar. Todo el otro me excede, es enorme, pero yo frente al que me invita a mirar para otro lado, decido mirarte y estar al lado tuyo. Y ahí volvemos a la ronda de las madres. Se agarraron del brazo y no sabían lo que iba a pasar, pero sabían, había un deseo decidido de no mirar para otro lado y no dejar de luchar contra una injusticia. Hoy tenemos que volver a tener ese deseo decidido de luchar contra las injusticias y agarrarnos del brazo y salir a enfrentar a la crueldad, porque la crueldad y los crueles van a ser crueles siempre. Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Y creo que si ahí nos encontramos, todo vuelve a tener sentido. Y además el odio hace muchos años, pero el amor tiene una enorme capacidad.
siempre de repararlo todo. Así que nos va a tocar trabajar un montón Sí, y sí, reparar sí. un Bueno, montón. ya es trabajoso reencontrarse con el propósito, ¿no? O Ujú. descubrirlo, el propósito de vida, que puede tener que ver con ese indicio. Gracias, Victoria, un No, a placer. vos. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias.